de uso racional de medicamentos y que el consumo per cápita en Venezuela era el mayor del mundo. Lo que no dijo la ministra, y con todo el respeto se lo decimos, que la corrupción en el país ha sido tan grande que en el año 2014 aquí se perdieron 50.000 kilos de medicamentos en el Cefar, los cuales fueron incinerados y era la tercera vez que sucedía. En el año 2013 también 5 containers de medicamentos traídos de la República de Cuba, también esos medicamentos se perdieron porque no fueron distribuidos. Evidentemente, todo eso se suma y lo divides entre el número de habitantes, por lo cual el consumo per cápita de medicamentos le debe dar mucho mayor. Pero si ella me habla de uso racional de medicamentos, compárelos porque sus declaraciones fueron muy temerarias. Ahora, si ella me lo compara con un país donde funciona un sistema público nacional de salud, evidentemente el consumo de medicamentos es menor. ¿Por qué? Porque el 99% de las patologías son cubiertos por una lista de medicamentos esenciales y la población asiste a esos centros de salud para claro, pero hablando servicio. precisamente de esa lista de medicamentos esenciales, y llevamos a ir con la participación de la audiencia a través de nuestra cuenta @primera página, señor Ceballos, dijo la ministra Melo también que solo hay escasez de un 25% de medicamentos de alta rotación, pero dijo además que ustedes en la Cámara Privada de Industria Farmacéutica están en capacidad de producir 319 millones de unidades de medicinas, es decir, el 80% de las necesidades de esta lista de medicamentos esenciales del país. Nosotros estamos en capacidad de producirla si el gobierno, el Estado venezolano, se comunica con el productor, y le pedimos al presidente de la República que por favor dirija ese barco en ese rumbo que necesitamos y establece un convenio realista de pago y de fiel cumplimiento, y le pide a los que les está cancelando también que por favor, ¿cómo podemos colaborar para realizar toda esta actividad? Pero tiene que haber pago, tiene que haber pago de fiel cumplimiento. Mira, nosotros estamos sobre los 6 millardos de dólares que se le debe a la industria farmacéutica, 400 millones que se le debe a la industria de insumos médicos. El sector salud está completamente comprometido, tanto el diagnóstico como el tratamiento. Ustedes se han reunido en estos últimos días con la recién designada ministra de la Salud, Luisana Melo, que dijo que iba a iniciar conversaciones con la industria farmacéutica. Bueno, la Federación Farmacéutica, que es la que yo represento, no se ha reunido con la doctora Melo. Evidentemente volvemos a oír las mismas declaraciones, que seguimos hablando, seguimos diagnosticando, pero no llegamos al tratamiento. Pero eso te ratifico, si aquí no se establece un convenio realista de pago y de fiel cumplimiento, no vamos a poder solucionar los problemas. Y cuando ellos empiecen a cancelar la industria también debe comprometerse a que va a producir los medicamentos que necesita. ¿Y es posible para la industria farmacéutica venezolana subsistir con una deuda de 6 millardos de dólares? Evidentemente no. Fíjate que hay laboratorios que han manifestado que tienen insumo hasta abril. Tenemos 80% de falla de medicamentos en el país. No se puede pronunciar y decir, bueno, cuando necesiten un medicamento vayan al Cefar si lo tenemos allá. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque los niños se te enferman a medianoche y salen a medianoche a buscar un medicamento. El Cefar está cerrado. Ayer domingo no había antibiótico para los niños, no pueden ir al Cefar a buscarlos si es que los tienen. Entonces hay que ver todo en su contexto, no se puede decir con soluciones de alguna manera que son más que todo comunicacionales. Nosotros vamos a pasar, señor Ceballos, en este momento a la participación de la audiencia con nuestra compañera Esteninf Olivares. Adelante, Esteninf. Gracias, Gabriela. Así es, le damos la bienvenida nuevamente a nuestro invitado y le agradecemos respuestas precisas porque hay bastante participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. Voy a iniciar, señor Ceballos, con un comentario del señor Jesús Díaz. Él le pregunta, señor Ceballos, ¿qué industrias farmacéuticas están activas en el país y usted conoce de sus inventarios? ¿Tienen materia prima? Le preguntan. El problema es que no hay materia prima y te puedo partir desde el mismo Quimbiotec, que es del Estado venezolano y no tiene materia prima. Y todo radica que, bueno, estas empresas no pueden trabajar porque no tienen insumos, y las empresas colaterales que trabajan con ellas, que pueden ser los envases, el aluminio, si tampoco tienen insumos, evidentemente no se pueden producir los medicamentos. Esto tiene que ser un contexto total, general, que concatene todas las empresas que tienen vida en el sector. @Juancho Rumbos le pregunta, si voy a la farmacia y compro una caja de acetaminofén sin tener malestar, ¿estoy haciendo uso irracional del medicamento? Bueno, pero ¿qué pueden esperar? ¿Qué puede esperar el Estado venezolano? Evidentemente, si yo sé que hay una epidemia de Zika, que no tenemos ni siquiera aerosoles, cómo combatir los zancudos en las casas, que hay que estar matándolos con almohadas, y sabemos que el tratamiento de elección es el acetaminofén, que en este momento no hay en el mercado, y sobre todo el acetaminofén en gota de los niños, todo el mundo trata de tener, aunque sea una cajita de acetaminofén en su casa. Osmel Jersey Maitín le dice, buenos días, mi médico me indicó un medicamento para la atención Irbesartán, y me dio 3 alternativas, ni lo uno ni lo otro. Es que no vas a conseguir ni Olmesartán, no vas a conseguir el Iltus, no vas a conseguir el Benicar ni el Olmetés. No hay ese medicamento en el mercado y hay que comunicarse con su médico.
Por acá, señor Ceballos, le dice a Donaís López, hay farmacias que sin el récipe no te venden el anticonceptivo y cuando llevas el récipe te lo marcan o te lo quitan. Bueno, eso es una ilegalidad. Todo medicamento controlado está especificado en una lista. No se le puede solicitar a los pacientes por un anticonceptivo un récipe. Quien esté cometiendo esa ilegalidad debe ser denunciado. Por acá, señor Ceballos, también le pregunta @angorita31. Buenos días, debo tomar indefinidamente la motriguina, que es un anticonvulsivo y llevo más de un mes y no lo consigo en ninguna parte. No solamente la lamotrigina, están fallando muchísimos medicamentos para sistema nervioso central. Te hablo del Valcote, te hablo del Valprón, te hablo del Trilectal, te hablo del fenobarbital. La situación es sumamente grave con los medicamentos anticonvulsivos. Por acá le pregunta Ramón Eduardo Mora, señor Ceballos, ¿qué me dice de la insulina? Bueno, la insulina está teniendo problemas, a pesar de que, sobre todo con la insulina Lantus, que es la que más están buscando ahorita en el mercado. Hay ciertas insulinas que se consiguen, pero sí tenemos ciertas fallas con las insulinas. Por acá le preguntan con respecto al virus del Zika, señor Ceballos, @radicallevel le dice, la velocidad de la enfermedad no cuadra con el periodo de incubación y propagación del mosquito. Pero es que el problema más grave que tenemos, que ahorita con los problemas de agua, todas las personas están almacenando agua en sus casas. Debe haber una campaña sanitaria por parte del Estado venezolano que hable sobre el Zika. No puede ser que se estén enterando las personas por canales internacionales cuando aquí en Venezuela se puede generar una campaña y le ponemos a las órdenes las 4.000 y pico de farmacias que hay en el país para colaborar con esa campaña. @Jesús R. Díaz P. le dice, la semana pasada estuve en Cefar de las Adjuntas y esto está repleto de cajas de medicina, pero me dicen que están en cuarentena. Bueno, evidentemente no sabemos cuál será la cantidad de medicamentos que tienen en el Cefar, pero eso tiene que pasar al Instituto Nacional de Higiene para que siquiera verifique la calidad de esos medicamentos. Por algo no han sido distribuidos. Linder Víctor le dice, soy epiléptico, mi crisis no esperan. Qué irresponsabilidad tanto del gobierno como de la Asamblea Nacional. ¿Qué le contesto? Bueno, pero es que esto es evidente. Lo que está sucediendo en el país es que están muriendo pacientes por la crisis humanitaria que tenemos. Y el Estado venezolano tiene que dar una respuesta que no puede esperar, porque cuando es alimento, si no comes arepa, comes pan, pero la situación que tenemos es sumamente grave. Por razones de tiempo, señor Ceballos, un último comentario de John Edgar Muñoz. Él le pregunta, buenos días, ¿hay suficiente inmunoglobulina en el país para tratar pacientes con el síndrome Guillain-Barré? Y rápidamente le quiero preguntar también, porque hay mucha necesidad sobre el carbonato de litio. ¿Cuánto tiempo se pudiera estabilizar el abastecimiento de estos productos? No tenemos ahorita en existencia, no hemos visto por los momentos carbonato de litio y tenemos la misma situación con los demás medicamentos. Porque nos quedan solamente segundos para finalizar la entrevista, señor Ceballos. ¿Ha recibido usted o conoce de denuncias de farmacias que se estén negando a vender medicamentos a los pacientes para propiciar de alguna forma u otra malestar en la población? No, en ningún momento esto está sucediendo. Lo que se está controlando es la dispensación. No es posible, por la falla de medicamentos que tenemos, que si llegan 12 medicamentos, por lo menos para la próstata, se le van a vender 6 a una sola persona. Nosotros entendemos la problemática que tiene el paciente, pero nosotros debemos controlar esa dispensación para tratar de darle cobertura a la mayoría de los pacientes. Ha habido también preocupación, señor Ceballos, respecto de las pequeñas farmacias, no quizá las grandes cadenas que tienen bastante diversificado lo que es el negocio de la farmacia, pero ¿qué información maneja acerca de esas pequeñas farmacias en Caracas y en el resto del territorio nacional, que muchas de ellas incluso aseguran podrían estar en riesgo de quiebra? Mira, el 85% de las farmacias están en riesgo de quiebre por una providencia que sacó el SUNDET, donde le atribuyó a los laboratorios que puedan fijar los precios de los medicamentos y prácticamente las farmacias están trabajando con un 12%, están perdiendo un 12% en la cadena de comercialización. Nosotros esperamos que con la nueva autoridad del SUNDET nos vamos a comunicar, vamos a tratar de que él entienda y sabemos que tiene conocimiento del sector, de que están quebrando las farmacias porque ni siquiera podemos funcionar. Nosotros dentro del 30% que tenía la farmacia están todos sus costos de trabajo, todo lo que tiene que hacer la farmacia está incluido en ese 30% y prácticamente estamos perdiendo un 12 o un 15% en la cadena de comercialización. Las farmacias independientes están a la quiebra y estamos comprometiendo la disponibilidad y el acceso a los medicamentos. Tú vas a cualquier pueblo y tú consigues la iglesia, consigues una plaza y consigues una farmacia. No puede el Estado venezolano permitir esta situación y por eso esperamos que el SUNDET lo comprenda. Muchísimas gracias, señor Ceballos, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Freddy Ceballos, presidente de la Federación